Bien, y continuamos acá en New Horizons Review y en esta noche tenemos el placer de poder entrevistar a un economista que se da a conocer bastante por sus declaraciones y por los estudios e investigaciones que hace la institución que representa como director ejecutivo del CRES, el doctor Miguel Collado Di Franco. Buenas noches, un gusto tenerte de nuevo por acá en New Horizons Review y Buenas noches y contigo. gracias. Gracias. Y contigo poder, digamos que repasar un poquito el escenario económico de la República Dominicana y obviamente pues las implicaciones que tiene las acciones geopolíticas, de política económica que están llevando a cabo las demás naciones del mundo hacia nuestro país. Bienvenido nuevamente y esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Miguel, cuando hablamos de los temas económicos, obviamente en los últimos meses hemos visto cómo las naciones del mundo, sobre todo la banca central del mundo, han empezado a recoger la enorme expansión monetaria que ocasionó la defensa, digamos así, de las estructuras económicas de cada nación a partir de la pandemia del COVID. Obviamente esa expansión monetaria y los traumas de infraestructura, de logística y más allá aún en la guerra de Ucrania, ocasionaron procesos inflacionarios importantes de los cuales República Dominicana no se ha escapado. Y esas restricciones monetarias se han venido suscitando y reflejando fundamentalmente por la vía de aumento de tasas de interés, donde digamos que la República Dominicana siempre se mantiene muy pegada, un pegging muy estricto a lo que hace la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y actualmente en República Dominicana la tasa de referencia la han ido llevando de un 3,5, que era la que existía, creo que a marzo más o menos, si no me equivoco, de este año, ya hoy en día está por encima de 8%. Eso tiene un efecto y un impacto inmediato y obviamente en Estados Unidos, a pesar de ello, todavía no han declarado, digamos, una recesión abierta, aunque se espera que para el año entrante, fruto precisamente de estas restricciones, se logre destruir suficiente demanda como para garantizar una caída de los precios a los números que ellos estiman razonables, que es alrededor de un 2%, un 3%, y con la consecuencia de una potencial recesión. Sin embargo, vemos que los números de desempleo en Estados Unidos son históricamente bajos, la bolsa sigue apostando a un fortalecimiento de su sector productivo y la recesión aún no llega. Para el caso dominicano, ¿cuáles son las expectativas generales, digamos así, para el 2023 a partir de ese escenario? A partir de ese escenario que tú presentas del cambio de la política monetaria a nivel internacional, los principales bancos centrales, pues obviamente sí, la economía a nivel internacional se va a resentir, ya empieza a resentirse. Aunque tú bien dices, todavía existe una tasa de desempleo muy baja en Estados Unidos. El último reporte ya te empieza a indicar que la creación de empleo es menor. Ujú. Tenemos varias semanas después de una reducción a finales de septiembre en el número de solicitudes de desempleo, eh, de acogerse los desempleados a los beneficios estatales que ya se han mantenido sobre 200,000 solicitudes semanales. Ese es un número consistente que lo que venía pasando anteriormente en meses anteriores. Entonces, y bueno, en esta semana hemos visto empresas grandes ya anunciar recorte de empleos o que han congelado la contratación de nuevos empleados. O sea que el mercado laboral ya empieza a manifestar esta política, pero esta política monetaria va a enfatizar su efecto de contracción de la economía a nivel internacional en los próximos meses, si uno entiende que en el primer semestre del año 2023 es cuando se noten esos efectos que serán contractivos, aunque ya lo tuvimos, como tú decías,
en este año en Estados Unidos, que no se declaró una recesión, pero eso debería verse, reitero, y no solamente en Estados Unidos, sino en economías europeas, en la primera parte del año 2023. Obviamente, República Dominicana, una economía vinculada a estas otras economías por la venta de bienes, de servicios, la recepción de remesas, pues obviamente nos afectará. ¿En qué sentido? Bueno, que la economía dominicana crecerá el año próximo menos que lo que va a crecer en este año 2022, además del componente, obviamente, del efecto de la política monetaria del Banco Central, igual que los otros bancos centrales, para, luego de que se creó la expansión monetaria, pues ahora contraer esos agregados monetarios, pues eso se ya empieza a sentir en la parte del crédito. Todavía los niveles de crédito están creciendo a una tasa superior al 14, pero interanual, pero ya uno entiende que van a bajar de doble dígito, probablemente situarse en 8 y pico, 9 el año próximo, y obviamente eso afectará el crecimiento por el lado interno de la economía dominicana. Entonces, ¿tú estimas que si para el año entrante, este año, estimaciones originales hablaban de un crecimiento por debajo del 5%, al final aparenta que vamos a crecer un poquito más del 5%, ¿no? Si no me equivoco. De acuerdo al Banco Central, esa es la cifra que aparentemente 5, 5,5 va a presentar para finales de año. Uno pensaría que si ya están hablando de 5, 5,5, será 5,5 por lo menos que nos presentarán como cifra de crecimiento. Nos presentarán implica que eso. ¿Qué es la cifra? Es la cifra que el Banco Central dice que apuesta a esa cifra. Es la cifra que muestran de crecimiento. Ok. Sí. Entonces, para el año entrante, fruto de esta destrucción de demanda externa e interna, pudiésemos hablar de un crecimiento menor al 5%. Sí. ¿Verdad? Y probablemente niveles de inflación también un poco más bajos, fruto de que ya se habrá constreñido el crédito y el circulante. Ahora bien, el Estado en esa situación, lo que te voy a decir pudiese ser un contrasentido, porque es el propio gobierno, aunque uno asume y quiere pretender que la entidad monetaria tiene cierta independencia de las políticas del gobierno central, o sea, que actúa de forma independiente. Por lo menos en Estados Unidos la mayor parte de las veces es así, y los gobernantes a veces se fastidian con las cosas que hace la Reserva Federal y las acciones que toma. En el caso dominicano, ¿puede el gobierno dominicano tomar medidas de expansión a nivel del gasto público o medidas que fuesen a tomarse contracíclicas para defender o para contrarrestar esa potencial caída del producto? Mira, lo primero que hay que tener presente es que esa política monetaria restrictiva es una consecuencia únicamente de la expansiva que precedió. Los bancos centrales crearon inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación, correctamente, y es el término que se usaba clásicamente, no es más que inflar el dinero. No es los precios lo que tú inflas, los precios se elevan como una consecuencia de que hay más dinero en la economía en comparación con la oferta de los bienes. Entonces, esto es necesario. Se pidió expansión, bueno, ahora tenemos la contracción. Gastar más para contrarrestar esta política, pues sería en realidad enfatizar, hacer un énfasis en lo que ha venido pasando desde el año 2020 con la parte fiscal. La República Dominicana tenía una relación deuda-PIB de poco más del 50% en el 2019, hoy en día ronda el 63%, el gasto en intereses como porcentaje de los ingresos tributarios anda por el orden del 24%, ya prácticamente estable, con un peso de un 3% en el Producto Interno Bruto, y somos el séptimo país en el mundo, de acuerdo al Banco Mundial, con la mayor relación gasto en intereses como
porcentaje de los ingresos fiscales. fiscales. Me preocuparía que se adopte una política de ese tipo, de corto plazo, para incrementar aún más el endeudamiento público. Entonces, ¿cuál es la alternativa, si tú quieres? O tú tienes una pregunta de seguimiento. No, te hago primero, antes de la pregunta de seguimiento, te hacía esa observación o esa reflexión para llegar precisamente a tu respuesta, porque probablemente en un gobierno que ha dado muchas señales de querer tener una visión populista, si se quiere llamar así, de defensa de las clases desposeídas, de un asistencialismo social masivo, y en un año preelectoral probablemente nos van a querer vender programas de ese tipo. Entonces, nosotros acá, desde esta tribuna, lo que queremos es educar a la gente, hacerle entender a la gente, mira, si te quieren vender esos espejitos, probablemente detrás vas a tener mucho calor, porque todo lo que el Banco Central ha querido ir haciendo para garantizar una reestructuración de la economía, una búsqueda de competitividad y de productividad donde real y efectivamente existe, no donde hay subsidios que te protejan o ilusiones y digamos cosas que desvirtúan, ¿no? el curso natural de la economía. Si el gobierno actúa de esa manera contracíclica, probablemente lo va a afectar y todo lo que hemos sacrificado no se va a lograr. Entonces, ahí viene tu segunda, la respuesta a tu observación. No, en realidad no sería sano embarcarnos en esa política. Fíjate que lo que ha sucedido en este año 2022 precisamente ha sido un incremento del gasto por diferentes vías. La principal, el gasto en subsidios, pero también tú tienes que, por lo menos hasta el mes 7 de este año, el número de empleados públicos creció en 41,000 personas. Tenemos más de 675,000 empleados registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con los datos, reitero, hasta el mes 7, hasta julio, no hay datos más recientes. Y cuando tú comparas esa expansión de la empleomanía pública con la privada, tú te das cuenta que la ganancia de puestos de trabajo formales que ha tenido la economía ha sido producto de esa expansión. ¿Qué te demuestra esto? Y ahí vamos, algo que quiero, bueno, podemos unir ese dato de los empleos con el número de tarjetas que se han dado de Supérate, que son el último dato del cual disponemos, supera el 1.350.000. Tú unes eso a los empleados públicos y a los pensionados del Estado, que serían los tres grandes renglones de receptores de un ingreso mensual recurrente en República Dominicana. Cuando multiplicas los beneficiarios de esa tarjeta, o sea, me refiero al número de personas por hogar, te da prácticamente 5 millones de personas, sumando de nuevo esos tres elementos que mencioné. Eso es como el 47% de la población. Está dependiendo ya de manera directa del erario, que no es más que el aporte que hacemos todos con nuestros impuestos. Bueno, uno pudiese argumentar, sin temor a equivocarme, que la tarjeta Supérate es un subsidio, pero nadie puede vivir solamente de eso. No, definitivamente no, pero también, sin temor a equivocarme, puedo argumentar que es un reflejo, como lo es el incremento en el empleo público, de la incapacidad de haber generado reformas estructurales que verdaderamente estimulen la inversión local, privada, local y extranjera, o de origen nacional y extranjero, para generar procesos productivos que contraten mayor cantidad de personas, que ganen mayores ingresos, que es lo que se desea, y así como se ha desarrollado cualquier país a través de la historia, no con transferencias, sino generando riqueza. Entonces, por ahí es que va el CRES. Yo quisiera decirle a la audiencia, por si no lo conoce,
Estamos en todas las redes sociales, diariamente publicamos una gráfica del día. La gráfica de preocupación del día. La gráfica de advertencia, también, porque lo que quiero enfatizar es que el CRES ya tiene 11 años en el debate nacional, participando desde la sociedad civil. Tiene 3 funciones principales. Primero, el estudio de la economía. Luego, a partir de ese análisis, recomendación, se advierte sobre riesgos como los actuales. Ahí hay que hacer un paréntesis. El cambio de política a nivel internacional de los bancos centrales nos está afectando ya en el costo de la deuda. Claro. Entonces, advertencia de ese tipo, señalamiento de oportunidades que tenemos, y entonces viene la parte de propuesta de políticas públicas. O sea, no nos quedamos en el análisis y en decir esto y esto, no, sino también proponer políticas públicas. Y ahí vienen las reformas estructurales. Y es un elemento importantísimo que venimos mencionando desde el CRES, desde por lo menos el año 2012. Reformas en la parte fiscal, una ley de responsabilidad fiscal con reglas fiscales que nos traigan un freno al endeudamiento público, ya dije todas las consecuencias que está ocasionando, una reforma tributaria, y ahí hay que aclararle a la gente a qué nos referimos por reforma tributaria. Reformar es mejorar lo que tenemos, y mejorar lo que tenemos no lo vamos a lograr incrementando tasas impositivas ni nuevas figuras impositivas, sino simplificando el sistema tributario actual. Mencióname las reformas todas y luego de la pausa entonces la vamos a analizar una por una, si te parece, Miguel. Vamos, las principales. Correcto, obviamente. Sí, esas dos que acabo de... Responsabilidad fiscal. Que complementarían lo que sería el pacto fiscal, como correcto. lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Bien, en la parte eléctrica es necesaria una reforma. Del sector eléctrico. Del sector de hidrocarburos, el código tributario, la parte de simplificación de lo que se le ha llamado permisología, la burocracia. Y asumo también que la ley de seguridad social, por definición. En la parte de pensiones es importantísimo, sí. Hay otras más, pero bien, podríamos circunscribirnos a esas. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos con el doctor Miguel Collado Di Franco, porque queremos ver a profundidad si se puede, aunque sea 2 de esas reformas. Aquí en New Horizons Review hemos hablado bastante y seguimos empujando esas reformas que tú acabas de mencionar y algunas otras. Volvemos en 30 segundos. Bien, continuamos con el doctor Miguel Collado Di Franco, director ejecutivo del CRES. Antes de la pausa nos quedamos mencionando las reformas generales estructurales, algunas de ellas que ustedes están promoviendo y obviamente que son entes de preocupación para el CRES, para New Horizons Review y para la sociedad en general. Bueno. Sabemos que tenemos la reforma tributaria está vencida, la reforma del Código Laboral está vencida, la reforma de la Ley de Seguridad Social y Pensiones definitivamente requiere de observación y yo creo que ya estamos en un momento álgido de mucha preocupación, porque cuando tú ves que el Colegio Médico Dominicano está llamando a la rebeldía, cuando los profesionales galenos de una sociedad te están diciendo a ti que el sistema no funciona y prefieren irse a la rebeldía abierta contra el sector privado, porque típicamente tú y yo desde niños vimos las huelgas de los médicos en los hospitales públicos y con el Ministerio o Secretaría de Salud, pero nunca se había visto a los médicos planteársele de frente al sector asegurador privado y decirle que no pueden continuar como están. Entonces, definitivamente esa es una reforma a observar. Y tú mencionabas la de responsabilidad fiscal y la potencialmente combinado con una reforma fiscal. Háblanos en ese sentido, ¿qué ustedes promueven? ¿Qué proponen? La parte fiscal, mira, la madre de todas las reformas. La madre de todas las reformas. Wow. En este momento, así como en los 90 lo fue la apertura comercial, es decir, en aquel caso, el código arancelario. En este caso sería, a nuestro entender, el tributario. Si tú quieres simplificar, favorecer la creación de nuevos negocios, hacer menos oneroso
el sistema tributario y poder, incluso por el lado de la colección de impuestos, hacerlo más simple, menos costoso para la administración tributaria, necesitas una reforma que simplifique este sistema que O tenemos. sea, un sistema, una reforma que me imagino yo que tú quieres decir que ayude a la formalización de la actividad económica, ¿no? Porque Correcto. continuamos con unos niveles de formalización por debajo inclusive del 50%, y si como en tu intervención anterior tú me dices que el sector público es el que crea empleos formales, o mejor dicho, registra personas en la seguridad social por encima del sector privado, quiere decir que ahí hay una desviación del comercio, una desviación de la actividad económica hacia el sector público y le estamos todos subsidiando. Correcto, Y para correcto. colmo de males, la estructura impositiva actual es supremamente regresiva, ¿no? O sea, es una estructura tributaria que castiga más al que menos ingresos recibe, porque la mayoría de los impuestos son al consumo, como el ITEVIS, que es un impuesto al consumo, el impuesto a los combustibles, que es un impuesto al consumo. Entonces son impuestos que son regresivos, no progresivos. Supongo que ustedes promueven sencillamente reducir los impuestos, simplificarlo. Ujú. Vamos, bueno, ahora mismo tú tienes muchas figuras impositivas ¿Ok? altamente distorsionadoras de la actividad económica que desincentivan actividades beneficiosas. Un ejemplo, al ahorro. Tú tienes un impuesto al ahorro en un país en el que precisamente tú necesitas mayores inversiones. ¿De dónde vienen las inversiones? De el excedente de los agentes económicos que va precisamente al ahorro. No tiene sentido penalizar el ahorro en las circunstancias, yo diría que en ninguna economía, pero sobre Pero todo en todos los países del mundo se pagan impuestos por ganancias de capital y por tus ingresos, por la renta de tus ingresos. ¿Por vamos, qué en vamos, República vamos, Dominicana no? no en todos, y si el otro lo hace y es errado, yo no tengo por qué hacerlo. Y vamos al impuesto de los dividendos. Ujú. Ya tú pagaste como empresa Sí, sobre tus ganancias. sí. Entonces, cuando reparte esas ganancias, Ujú. irían a pagar de nuevo dividendos, a un impuesto que es el de la del La doble dividendo. tributación. Eso es doble tributación. Estás reduciendo un ingreso que pudo haber sido destinado a otra actividad. Sí, Y si ese dinero lo ahorras, pues pagas, cuando lo digo lo ahorras, lo inviertes, lo pones en un sí, banco, sí, sí, sí. pues vas a pagar nuevamente, vas a tributar de nuevo por Sobre los algo. beneficios que deje, no sobre el monto. Sí, pero los Ok. beneficios es un desincentivo. Y no es más, y no sería más estimulante, Miguel, y ya te lo hago como una pregunta de parte mía, vistiéndome no de gobierno, Ujú. sino de empresario y de persona inversionista y de persona que le preocupa mucho la creación de empleo en República Dominicana. ¿No sería más estimulante reducir el impuesto sobre la renta que el impuesto sobre los ahorros? Yo te Porque el mencioné, impuesto sobre los ahorros es bastante bajo no, yo te frente mencioné, al de la renta o el de la no, ganancia de no, capital. perdona, yo empecé mencionando Uno. impuestos distorsionadores Ok, que no tienen sentido de ser. ok. So, tú puedes prescindir de ellos porque te están distorsionando la economía. Ujú. Ahora, cuando nos vamos a los impuestos que se podrían mantener, Ok. uno de ellos es el impuesto sobre la renta. Ujú. Entonces ahí viene la propuesta que tú mencionas. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? Tú tienes los países OCDE, las economías más prósperas del mundo, por decirlo de alguna forma, con una tasa promedio de impuestos sobre las rentas de poco más del 21%, impuesto corporativo. República Dominicana tiene una tasa de 27. 27%. Ujú. Cuando República Dominicana hizo su reforma, dio origen al Código Tributario en los años 90, concretamente en el 92. 92, al tercer año la llevó a 25. En ese momento esos países tenían tasas superiores al 40%. Entonces, República Dominicana, una economía con muchos elementos que la hacen poco competitiva, pues tiene sentido que reduzca su tasa de impuestos sobre la renta a un nivel similar o inferior todavía.
¿Cuál es la tasa efectiva de tributación en República Dominicana? Anda entre el 16 y 18% para el impuesto sobre la renta. Lo correcto es tú llevarla lo más cercano a esa tasa efectiva de tributación. ¿Y qué pasaría con el tema de la informalidad? Bueno, tendrías menos incentivos precisamente a la informalidad en República Dominicana. Ahí hay dos ejemplos. Plenamente Uno de de impuestos que entendemos son distorsionadores, grabando 2 veces actividades económicas, y otro, precisamente, en el que se puede mantener, pero reducir las tasas de los reducir mismos. el impuesto sobre la renta por debajo de la tasa promedio de los países OECD, que sería en la propuesta de ustedes un 15, 17%, rondando Vamos esa a media, empezar con el 20%, para irlo desmontando. irlo desmontando en 3 años. El gobierno dominicano nunca desmonta, tú eres muy optimista en ese sentido, pero está bien. Bueno, podríamos hacerlo yo prefiero de que un golpe. Ahí no se muevan. Se podría hacer, pero es una propuesta Sí. para darle un poco de confianza a los escépticos en que eso no funcionaría, para que vean que sí se puede. Bien, Pero, entonces, sí, y en el bien. caso de la ganancia de capital, reducirlo a qué valor, porque hoy en día es 27 también. ¿Reducirlo a qué valor? ¿Al mismo valor, 17, 18? Sí, también. Ambas. Sí. O sea, impuesto sobre la renta y ganancia de capital. Sí, sí. Ok. Y sobre la propiedad inmobiliaria, sobre todo la segunda, tercera, cuarta vivienda. Sobre mira, en República Dominicana tú tienes una serie de impuestos que no son en realidad al patrimonio, sino que son a los activos. Entonces tú estás penalizando a quien adquiere una vivienda y se endeuda. Y eso sucede, bueno, tienes el impuesto a los activos de las empresas, tienes el impuesto, el IPI, a la vivienda de las personas, pero tienes uno de transferencia, uno hipotecario, tienes en vehículos, tienes impuesto también. Estoy englobando todo lo que sería el patrimonio. Bueno, pues tú podrías sustituirlo, simplificarlo por un impuesto al patrimonio de 1%, patrimonio en el estricto sentido de la palabra se dice patrimonio neto, pero yo creo que es una redundancia. Efectivamente, lo que sería el patrimonio con una exención que la última vez que la calculamos era de unos 15, 16 millones de pesos. El mismo tratamiento que se le da a personas mayores que tienen propiedad, que sería deducible del impuesto sobre las rentas. Entonces, está pensado. Esto lo hicimos con Francisco Canaguate, un experto tributario de mucha trayectoria que participó en el año 92 en la elaboración del Código Tributario y que convenció a muchos escépticos en aquel momento que si se reducían tasas impositivas, concretamente el impuesto sobre las rentas, pensaban no se iba a recaudar lo mismo, se iba a recaudar menos y efectivamente se recaudó más. Y en el caso del ITEVIS, que es probablemente uno de los impuestos más regresivos, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? ¿Generalizarlo y reducirlo o solamente reducirlo? El impuesto, el ITEVIS, ayuda a la informalidad en República Dominicana, a la evasión, a la elusión. Tú tienes bienes conviviendo en un mismo establecimiento con tasa de 18, algunos de 16, son pocos, y otros de 0. Eso te crea una distorsión muy grande. Un deseo muy grande de que los de 18 se conviertan en 0, ¿verdad? Correcto. Claro. Y ya eso no va a la base del impuesto sobre la renta, es una venta que no se registró. Claro. Y eso ayuda, y la gente tiene que entender que eso es parte de lo que promueve la evasión en República Dominicana. Entonces tú tienes que hacer esa corrección necesariamente. Ahora, no con una tasa de 18 o 16. La tasa efectiva ahora mismo ronda el 10%. Llevarlo a 10. Llevarlo a 10. Y generalizarlo para todos los bienes. Generalizarlo para bienes y servicios. Todos los bienes, no para todos los servicios. Quedarían exentos muchos servicios, quedaría exento en nuestra propuesta. Salud, educación, electricidad, agua. No, transporte tú tienes que grabarlo y esto beneficiaría. Hay que educar a la gente en algo. Tú toma el transporte de carga, por ejemplo. El vehículo pagó impuestos, pagó ITEVIS. Los repuestos pagaron ITEVIS. Entonces, ¿qué pasa por mencionarte 2 elementos que pagan ITEVIS, pueden haber 3, 4 más? ¿Qué pasa con esos costos? Ese ITEVIS si no lo puedes contar, se transfieren y se convierten en costo directo. Para el consumidor. ¿Y el colegio y la universidad no pagó ITEVIS?
que tú lo quieres exonerar. Pero ahí viene un tema social. Ya eso se convierte en un costo. Ahí viene un tema social que mucha gente, así como estamos en este programa, en esta tribuna, educando a la gente para que entiendan eso, y como tú bien dices, un colegio compró insumos y sí se lo está pasando directamente al consumidor. Pero ahí vendría el tema social de hacerlo entender. Todavía hay que educar aparentemente. Aparentemente no. Entonces, podría haber una oposición innecesaria a la reforma y por eso lo hemos dejado fuera. Que pudiera estar en el futuro. Por un tema de sensibilidad. Por un tema de sensibilidad. En términos técnicos estamos claros de que tiene debe todo estar. el sentido de que debería estar. Okay. Por lo mismo que mencioné. Bien. Señores, yo no sé cómo hacer, Miguel, contigo para que tú vengas más a menudo y así podemos tratar más temas porque el tiempo es demasiado cruel con nosotros y nos quedamos solamente en la reforma fiscal. Yo te voy a comprometer públicamente para que ya sería en el año 2023, nos visite de nuevo en el primer trimestre y podamos conversar un poquito y ven preparados para que hablemos de la reforma a la seguridad social, porque ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa de sobremanera. Señores, yo espero que hayan disfrutado de tener con nosotros acá al doctor Miguel Collado Di Franco, de CRES. Un saludo en el Tico Selman, donde quiera que se encuentre. Y a todos ustedes. Está muy bien. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por haber estado con nosotros acá en New Horizons Review. Nos vemos la semana que viene en otra entrega.